el cuerpo también tiene su lenguaje. Lo más bonito de todo esto es que cuando todo el ser de la persona se une en oración, hay un efecto. Y ese efecto es el que vamos a llamar milagro. Entonces miren que a Moisés, que hablaba con Dios de cara a cara, no le funcionó en ese momento un solo diálogo, que era lo que él hacía. A Moisés le funcionó, además del diálogo, poner su cuerpo también en dirección a Dios. Entonces a veces no es simplemente, Padre, pero mira, rezo y rezo y rezo y rezo. Venga, de pronto lo que vivimos es tan fuerte que necesitamos de algo más. Padre, ¿qué podrá hacer ese algo más? Además de esa oración, ¿por qué no le agregamos una hora de caridad? Además de esa oración en la casa, ¿por qué no le agregamos un ratito ante el Santísimo? O sea, ¿qué hay de más que disponga mi cuerpo a ese encuentro con Dios? Entonces la primera lectura nos hace comprender cómo el poder de la oración logra las bendiciones de Dios. Y hay días en que lo que vivimos es tan fuerte, pero tan fuerte, que no bastan mis palabras ni levantar mis manos, sino que también necesito que otros oren por mí. Y cuando otros se unen a mi oración, es una oración no que les llega a Dios por diferentes lados, es una oración que llega unificada a Dios, pero con una fuerza más potente, porque es la fuerza de la fe de otros que han querido unirse a mí. Por eso cuando alguien le diga a usted, rece por mí, ore por mí, lo que le está diciendo es, estoy cansado, ayúdeme a mantener mis manos levantadas, como a Moisés. Ayúdeme a mantener mis manos levantadas. Porque cuando yo oro por alguien, estoy orando por quien tiene toda la fuerza puesta en lo que anhela. Yo lo que hago es sostenerle para que no vaya a caer, sostenerle para que no vaya a rendirse, no se vaya a desfallecer. De la oración de intercesión no es que le dicen a uno, Padre, usted que está más cerquita de Dios, puede estar más cerquita de Dios ustedes que el Padre. Entonces no es porque el otro esté más cerquita de Dios, o no es porque el otro ore más bonito. Estoy diciendo a alguien que ora, que me ayude a sostenerme en este momento de oración. Entonces orar por el otro no es sino levantarle espiritualmente las manos, para que la oración de esa persona no deje de tener fuerza delante de Dios. Acuérdese que el milagro llega a quien lo está pidiendo. Entonces yo no estoy pidiendo un milagro para mí, estoy sosteniendo las manos del otro para que Dios haga descender el milagro sobre el que lo está pidiendo. Por eso es tan importante orar por el otro, orar por el enfermo, orar por el que tiene un proyecto nuevo, orar por el que pasa momentos de dificultad, de salud, laborales, familiares, de pareja, emocionales. Orar por aquel que tiene un problema que resolver, por aquel que sufre, por el que ha perdido un ser querido. Lo que es sostener al otro. Entonces, cuando usted ore por alguien, sepa que usted está sosteniendo espiritualmente a la otra persona. Por eso ustedes muchas veces podrán decir, Padre, mi hijo que no busca de Dios, mi hija que nunca va a la iglesia, ellos que no les importa nada de Dios, pero yo no dejo de orar por ellos. Usted es quien le está sosteniendo en estos momentos. Gracias a Dios está usted. ¿Por qué? Porque usted le está sosteniendo espiritualmente. Va a llegar el momento en el que esa persona también quiera disponer su vida en Dios, pero por el momento, aún no espiritualmente, lo sostienen sus papás o esa persona buena, cercana, que ora por nosotros. Por eso Santa Mónica entendió que ya no tenía que hablarle más a su hijo de Dios, así dice la frase de ella, sino que le hablaba a Dios de su hijo. Santa Mónica dejó de insistirle a Agustín que buscara de Dios, y más bien empezó a buscar a Dios por su hijo, hasta que terminó haciendo de su hijo un santo, San Agustín. Entonces miren tan bonita esa primera lectura y el poder que tiene la oración.
cómo la oración logra la bendición de Dios y cómo esa bendición de Dios se logra con más rapidez cuando a mi oración se suman otros por mí. Por eso tener un amigo o una amiga que ore por uno es tener un gran amigo, es tener una gran amiga, porque es alguien que tal vez sin estar ahí siempre tan cerquita, sé que ora por mí, que me sostiene en esos momentos de lucha y de prueba. Usted mire qué tan bonito como el Evangelio, la palabra de Dios hoy nos presenta ese libro del Éxodo. Cuando usted pase entonces por momentos muy difíciles, ya sabe que el rosario hace mucho bien. Ya sabe que la Eucaristía hace mucho bien. Pero ya sabe que en esos momentos tan difíciles, el rosario o la Eucaristía o su oración personal también debe tener una postura corporal. Y entonces muchas veces no solamente podríamos orar sentados, otras tendríamos que orar de pie. Algunas veces tendríamos que elevar nuestras manos. Y entonces el que no tiene fe o el que no cree como nosotros se burla de nosotros y nos dice: sí, por levantarle las manos a Dios le va a dar más. Pues ya vimos en el libro del Éxodo, Moisés levantó las manos y el pueblo ganó la batalla. Moisés bajaba las manos y el pueblo perdía la batalla. Y yo quisiera que ustedes sellaran una cosa muy importante en su mente y en su corazón. Es algo que ya les he dicho muchas veces. Las batallas que ustedes y yo afrontamos son nuestras batallas. Y nosotros podemos con esas batallas. Con las que no podemos son con las batallas ajenas. Ayudamos al otro a ganar su batalla. Pero yo no puedo ganar la batalla del otro. Yo puedo ganar mi batalla. Porque es que no hay batallas en las que nosotros estemos participando que no seamos capaces de afrontar. Pero cuando esas batallas las afrontamos unidos a Dios y con una red de apoyo que se une espiritualmente en torno a mí, esa batalla es mía. Cuando yo enfrento la batalla solo y sin contar de Dios, esa batalla traerá para mí fracaso y frustración. Ustedes nunca piensen que algo les quedó grande. Más bien piensen que lo están haciendo de una manera equivocada. O que tal vez falta un poco más de perseverancia. O que están en medio del proceso. O que necesitan que alguien más se sume a levantarle las manos. Pero no nos queda grande. Y ya les he dicho algunas veces que muchos psicólogos nos han entregado la idea de que no tenemos que ser capaces con todo. Y eso es verdad. No tengo que ser capaz con todo, tengo que ser capaz con lo mío. Y si ustedes se ponen a pensar, muchas de las cosas con las que no somos capaces son con los problemas de los hijos, o con los problemas de los hermanos, o con los problemas de los amigos. Y no vamos a ser capaces con eso. ¿Por qué? Porque es una batalla ajena. ¿Yo qué puedo hacer por la batalla del otro? Ayudarle a levantar las manos. Pero si el otro me dice a mí: ya, no me ayudes más, que no las quiero levantar más, por más que yo quiera ganar la batalla del otro, si el otro no la quiere ganar, yo no puedo hacer nada más en esa batalla. En cambio las mías son mis batallas. Y mis batallas yo las puedo ganar, porque mis batallas tal vez han sido diseñadas de acuerdo a mis capacidades. Por eso la palabra hoy nos dice: el pueblo de Israel no tenía ejército, no era un pueblo guerrero, y sin embargo el pueblo de Israel ganó su propia batalla, porque fue consciente de que era capaz con la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, a veces yo escucho a algunas personas muy desgastadas cuando vienen a confesarse o a conversar un rato, pero el desgaste es más por los problemas de otros que por sus propios problemas, o han convertido en sus propios problemas los problemas de otros. Y algunas veces no les gusta cuando les digo:
Solo podés ayudar en la batalla del otro, pero la batalla es del otro, no es su batalla. La batalla es del otro. Padre, pero yo por mi hijo daría la vida. Sí, pero si él ni siquiera quiere dar la vida por sus cosas, ¿servirá de algo que usted dé la vida por la de él? Si el otro no quiere intentar en su batalla, ¿servirá de algo que yo comprometa mi vida por la batalla del otro? Si al fin y al cabo la batalla es del otro. Padre, entonces ¿qué hago? Empiece por estar bien usted. Empiece por recuperarse usted. Empiece por recuperar la paz, la tranquilidad. ¿Y eso para qué va a servir? Para que el otro empiece a recibir todo eso de parte suya como una ayuda. Pero si usted se desgasta parejo con el otro, ninguno le ayuda al otro. Antes terminan en la desesperación. Entonces hoy la palabra, miren, ¿qué pasa con Moisés? ¿Qué hicieron los buenos amigos? Le ayudaron a Moisés a tener un poquito de paz, para que él luego fuera capaz con su batalla. Ustedes podrían haber pensado, bueno, y entonces ¿por qué otro no levantó las manos? Porque es que el líder era Moisés, y en el fondo la batalla era de Moisés, y Moisés era el que tenía que librar su batalla. ¿Qué hicieron los otros? Ayudaron a Moisés en su batalla. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros tenemos que tener las manos levantadas en oración, pero muchas veces tenemos que pedirle a otros que nos ayuden a sostenerlas, y muchas veces nosotros podemos ayudar a sostener las manos de otro en oración. Pero no se les olvide, la batalla es del dueño de las manos que ayudamos a levantar. Y no se les olvide, no hay batalla que nos quede grande. Si es mi batalla, esa batalla yo la libro de la mano de Dios. Cuando me aparto de Dios, hasta la más pequeña de las riñas o de las peleas se convierte en una gran batalla que me ahoga y me acaba. Pidámosle entonces a Dios que seamos perseverantes en la oración, que no desfallezcamos, aun cuando no veamos ningún fruto. Ahí hay que orar con más fuerza, y es ahí cuando tenemos que pedirle a otros que se unan en oración. Amén. Amén.